Bueno, pues en la clase pasada empezamos a ver ya ahora sí una introducción de los modelos de agentes. Dijimos que queríamos el modelo más sencillo para empezar. De hecho, con ese nos vamos a quedar casi todo el tiempo. Y habíamos visto que todo había empezado con la máquina de Turing, ¿no? Que Turing quería resolver un problema y ideó cierto modelo para poder probar que eso no podía existir. Y con eso que él hizo, pues se pudieron a inventar las computadoras actuales, porque fue como en los 20. Bueno, y nosotros dijimos que todos esos elementos que ya tenía la máquina de Turing, el modelo de Turing, ya nos podían servir para poder hacer un modelo simple de agentes. Entonces, una vez que Turing hizo su trabajo, pues recuerden que era lo que hacía la máquina de Turing. Le ponías un programa y luego hacía algo hasta que encontraba una condición para terminar y ya, ¿no? Así lo dejaba. Después, una máquina universal de Turing lo que hacía era que en la misma cinta donde tenía que escribir, donde estaba en los estados, ¿no? Que podía cambiar, ahí mismo en esa cinta podía ver las instrucciones de qué hiciera, ¿no? Entonces había un programa, una parte de la cinta que era el programa y otra parte de la cinta que era donde tenía que hacer la ejecución del programa, ¿no? Ya con con las ideas actuales de la computación, pues eso era lo que... Bueno, y entonces, básicamente con una sola máquina de Turing universal podíamos hacer lo que quisiéramos. Y la gente empezó a pensar más filosóficamente en esto y empezaron a pensar, bueno, un ser vivo es como una máquina, o sea, tienes componentes y hay instrucciones sobre las componentes y haces algo, ¿no? Y una de las cosas que diferencia a los seres vivos de los no vivos, bueno, a la mayoría, porque sí hay seres no vivos que lo hacen, es la replicación, que uno se reproduce, ¿no? Bueno, tiene la capacidad de hacerlo y de generar a otro individuo parecido o igual. Entonces la gente empezó a pensar, bueno, podríamos generar una máquina con la cual tuviera las características de un ser vivo y digamos, la característica principal o que todo el mundo pensó fue la replicación. Y esto fue antes de que se descubriera el ADN, entonces todavía no se sabía cómo era que un ser vivo se reproducía. Y dijeron, bueno, podríamos nosotros tener una máquina que de alguna forma pudiera repetir lo mismo varias veces y multiplicarse. Y esto fue lo que se preguntó von Neumann, y él definió los modelos de autómatas celulares que estaban basados en las máquinas de Turing para poder encontrar pues esto, ¿no? Una máquina, por eso se llaman autómatas, ¿no? Porque es como un robot. Entonces, como un modelo que pudiera mostrar estas características de un ser vivo. Y bueno, la respuesta es que sí encontró algo que podía hacer eso. Y lo que vamos a hacer ahora es ver cómo se definen los autómatas celulares. ¿Okay? Entonces, los autómatas celulares tienen 4 componentes principales. Aquí está. Entonces, tienen 4 componentes principales que va a ser L, M, N y R. Ok. Entonces, L nos dice cómo va a ser el espacio, ¿no? Entonces, vamos a tener un espacio discreto. Y este espacio discreto, pues va a ser, lo vamos a denotar por L porque en inglés es lattice, ¿no? Va a ser un subconjunto de RD. Como es discreto, pues es un conjunto
no puede ser igual, ¿no? Es un conjunto, es un subconjunto. Ujú. Ahora, hay varias opciones para nosotros tener el espacio discretizado. Y esto depende también de cuál sea nuestra dimensión D. Ajá, D es la dimensión. Entonces, si D es igual a 1, vamos a pensar en discretizaciones regulares. Sí hay discretizaciones irregulares en autómatas muy complicados, pero digamos, lo que nosotros queremos es lo más sencillo y justamente estas discretizaciones no regulares lo que hacen es complicar todo muchísimo. Entonces vamos a pensar en discretizaciones regulares y en una dimensión pues solamente hay una forma de discretizar, ¿no? Si esto es R, entonces lo que vamos a hacer es dividir al espacio, a R, ajá, lo vamos a dividir en cajitas. Cajitas que están espaciadas por una misma distancia. Aunque aquí parece que no, porque lo hice mal. Pero digamos, en dimensión 1, pues ¿quién sería la discretización de R? Sería nada más los enteros. La discretización natural. En dos dimensiones tenemos tres formas de discretizar el espacio de forma regular, pero solo dos donde es más fácil ver cuáles son las fronteras. Entonces tenemos dos opciones. Aquí necesitamos una discretización de R2, ¿no? La primera le decimos la red cuadrada, porque pues son puros cuadrados. Entonces esta es la red cuadrada. Y vamos a dividir todo en cuadrados del mismo tamaño. ¿Okay? Y esto es lo más común y lo más fácil. Entonces, en este caso tendríamos Z2, ¿no? Pero hay otra forma que es un poco más difícil y que no sé, creo que tengo aquí algo para poder hacer formas, pero no estoy seguro. Déjenme ver. Bueno, entonces la otra es de la siguiente forma. Vamos a ver si puedo. Ok, muy bien. Ok. Entonces, esta es la otra forma de discretizar el espacio. Entonces, bueno, esta es hexagonal. Y bueno, aquí no sabría cómo escribir esto como un conjunto. Pero bueno, es una red hexagonal. Fíjense que el número de vecinos inmediatos depende de quién es, bueno, sí, depende de quién es la geometría y la dimensión. Los vecinos inmediatos son los que están tocando a cualquier punto que nosotros nos estemos fijando, ¿no? Entonces, si yo me fijo aquí, mis vecinos inmediatos serían estos. Y tenemos dos vecinos inmediatos. Si estamos en una red cuadrada y me fijo en cualquier lugar, tengo 4 vecinos inmediatos, ¿no? 1, 2, 3, 4. Si yo tengo una red hexagonal, entonces, ¿cuántos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vecinos inmediatos. Ahora, si yo tengo D igual a 3, solo existe una partición regular del espacio en R3 y pues es simplemente la red cúbica. O sea, hay otras formas en las que podemos dividir de forma regular el espacio en R3. Sin embargo, estas no son equidistantes. Y para que todo sea más fácil, nosotros queremos que sean equidistantes. Podemos tener, por ejemplo, muchos prismas hexagonales y eso sería regular, pero la distancia entre vecinos arriba y abajo sería distinta que todas las que están a los lados. Y eso podría causar problemas, porque no todos tus vecinos están igualmente cerca
y eso podría tener ciertos problemas. Ajá, estás interactuando con algunos de alguna forma y con otros de otra. Entonces, mejor lo dejamos donde todos están a la misma distancia y en R3 solamente hay uno. Ujú. Y en este caso, ¿cuántos vecinos más cercanos tengo? Pues son los que tengo, el que tengo enfrente, el que tengo atrás, el que tengo a la izquierda, el que tengo a la derecha, el que tengo arriba, el que tengo abajo. Entonces son 6. Entonces es importante ver que el número de vecinos más cercanos depende de la dimensión y de la geometría. Bueno, de la geometría en 2, que es porque hay 2. Los otros tengo 1. Bueno, entonces así voy a discretizar yo. Bueno, aquí sí, otra vez tenemos Z3. ¿Okay? Ese es el primer requerimiento, L, que es el espacio discreto o la red. Después necesitamos E. Y este va a ser el espacio de estados. Entonces el espacio de estados va a ser el valor que le voy a asignar a cada punto, a cada elemento de L. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un espacio unidimensional y tengo mis espacios así, entonces le voy a poder asignar un valor a cada punto del espacio. Ahora, este espacio de estados tiene que ser discreto. No necesariamente finito, aunque en casi todas las aplicaciones es finito, pero al menos discreto. Lo más sencillo sería 0 y 1. Entonces, si mi espacio, por ejemplo, es igual a 0, 1, entonces aquí podríamos tener cosas así, ¿no? Que es como en la máquina de Turing, parecido. Bueno, ahora voy a tener N, que va a ser mi vecindad. Y mi vecindad va a ser un subconjunto de L. Entonces, N es un subconjunto, que aquí sí puede ser todo, L. Y esto me dice quiénes van a ser los vecinos que van a afectar lo que estoy, mi valor, el valor del punto. Entonces, si yo me estoy fijando en un punto R de una red cuadrada, pues hay varias opciones. Vamos déjenme copiar esto, porque es más fácil que volver a dibujar todo. Okay. Bueno, lo voy a hacer aquí abajo. Entonces tenemos varias opciones y nada nos dice cómo tiene que ser. Esto es algo que en tu modelo uno tiene que definir qué es lo más apropiado. Bueno, entonces si me estoy fijando en este punto, por ejemplo, vamos a ponerlo siempre del mismo color, pues vamos a tener varias opciones de quiénes van a ser, quién va a ser la vecindad, quiénes va a ser el subconjunto de vecinos que pueden interactuar con el azul, con un punto azul. Entonces, podría yo definir a los primeros vecinos, nada más, y decir que como ellos están en contacto conmigo, entonces ellos son los únicos que me pueden afectar. Esta sería la vecindad de von Neumann, así se le llama. Después podemos tener la vecindad de Moore, que son los primeros vecinos más los segundos vecinos. Otra vez es por simplicidad, porque son los que están más cerca y para no dejar hoyos, podríamos pensar que es lo mejor, ¿no? Entonces esta sería la de Moore, la vecindad de Moore. Y podemos hacer cosas un poco más raras, ¿no?
Por ejemplo, podríamos dibujar un círculo de radio R alrededor, centrado pues en este punto, en el punto azul que nos interesa, y podríamos definir la vecindad así, como todos los puntos que estén completamente dentro del círculo, entonces los vamos a tomar, ¿no? Entonces, por ejemplo, este sería bueno, todos estos, los otros no porque están medio cortados. Pero podría ser esto, ¿no? Ok, sí, para que se vea mejor. Esta sería la vecindad R radial. Bueno, donde R es el radio que le estoy asignando a este círculo, ¿no? Entonces hay muchas formas donde como uno puede asignar la vecindad, que va a ser el conjunto de puntos espaciales que va a afectar al centro. Otra de las cosas es que en muchos casos el mismo punto central va a ser parte de la vecindad. Entonces el valor que tiene el del centro también afecta al valor que puede tener después, el estado. Entonces en la mayoría de las aplicaciones el del centro también es parte de la vecindad, en otros no, y hay que tener cuidado si la vecindad lo incluye o no, porque eso puede influir en la dinámica. Bueno, y entonces ya que estamos hablando de la dinámica, pues podemos tener R, si lo puse así, R, va a ser la regla de actualización. Entonces, lo que vamos a decir es que los estados de la red van a ir cambiando en pasos discretos, en tiempos discretos. Entonces, si eta es la colección de estados de la red, la colección de estados de la red, eta le voy a poner K, al tiempo K. Entonces, voy a cambiar de una eta K a una eta K más 1, a una eta K más 2, etcétera, en pasos discretos, aplicando una regla. Y una regla, bueno, no es exactamente esto, es un operador. La regla matemáticamente es un operador, pero para pensarlo de una forma más sencilla, la podemos pensar como si fuera una función, algo que es como una función. Y si lo pensamos como una función, entonces esto va a ser una función que va a ir de eta, ¿cómo se dice? Cardinalidad de n a eta. Perdón. Ok, entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Bueno, estos son un conjunto de estados, pero digamos de n, de cardinalidad de n estados. Y tomo esto como mi elemento al que le voy a aplicar esta función y me va a regresar esto. Entonces es lo que les decía acerca de la vecindad. Lo que va a hacer la regla es que se va a fijar en el valor de los estados en mi vecindad y me va a regresar un nuevo estado. Entonces la celda central la voy a actualizar de acuerdo a los estados de los vecinos, de todos los vecinos. Aquí lo voy a escribir. Entonces la celda, o más bien, es que la celda central, ¿cuál? ¿No? Entonces cada celda se actualiza de acuerdo
al estado de las celdas en la vecindad. Y ahora, pues ustedes pueden ver que puede haber dos tipos de reglas diferentes. Una es la regla determinista. Entonces, en la regla determinista, un solo estado de la... bueno, no lo puedo decir. Un solo estado de la vecindad lleva a un solo estado de la central, ¿no? De la celda central. Entonces, por eso es determinista, porque si yo tengo ciertos estados en mi vecindad, me va a llevar a un solo estado final. Es decir, por ejemplo, mi regla puede ser una regla muy tonta y decir, si todas mis celdas en mi vecindad tienen el estado 1, entonces a la celda central le voy a asignar un 1. Entonces es una regla muy sencilla, es una regla determinista porque no hay duda, ¿no? Siempre cuando todos sean 1, le voy a asignar 1 a la central, ¿no? Es una regla completamente determinista. Sin embargo, también puede haber una regla probabilista, ¿no? Y en este caso, un solo estado de la vecindad lleva a varios posibles estados de la celda central. De acuerdo a una probabilidad de transición que la puedo llamar, por ejemplo, P de eta dado nu. Donde eta es el estado futuro de la celda central. Vamos a ponerle así. Eta está en el espacio de estados. Es el estado futuro de la celda central. ¿Ok? Y nu va a estar en E a la cardinalidad de n. Y esto va a ser el estado de la vecindad. Entonces esta probabilidad de transición me va a decir si mi vecindad está ya con ciertos estados, todas las celdas de mi vecindad, entonces ¿cuál es la probabilidad de que yo le asigne eta, ¿no? En el siguiente paso de tiempo? Ahora, la regla, o esta dinámica, la dinámica es local, porque solo depende de mis estados en N. No depende, si por ejemplo nosotros tenemos esta vecindad de Neumann, pues no depende lo que valga aquí, ya no va a depender de lo que valgan estos aquí afuera. Por eso se llama local y no global, porque no importa, a esta celda no importa lo que pase afuera, solo le importa lo que esté pasando aquí cerca. Es una regla local. Las reglas son locales generalmente. Siempre podríamos decir que la vecindad es exactamente toda L, y en ese caso la regla sería global, pero eso nunca se hace porque sería muy complicado, y justamente lo que se quiere hacer con estos modelos es qué pasa con interacciones locales entre individuos. Entonces, pues no tendría mucho sentido, pero matemáticamente sí podría ser, ¿no? Ok, pero ahora vamos a suponer que nuestra red, o sea, L, no es algo
infinito, pero es algo finito. Tiene un número de puntos espaciales finitos. Entonces, si nosotros queremos definir entonces a la vecindad, pues ahí tendríamos un problema, ¿no? Porque ¿qué pasa en las fronteras? Ajá. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo solamente tengo esto, esta red, y esta es mi vecindad? ¿Cómo sería la vecindad de este de acá? O de este, o de este, o de este. Ajá, ahí le estamos cortando ya un pedazo. Entonces tenemos varias condiciones de frontera que nos van a decir qué va a pasar con esos puntos, con la vecindad de esos puntos en la frontera. Vamos a tener condiciones de frontera. Ojo que siempre podemos tener un espacio infinito. Ajá. Si tenemos un espacio infinito, entonces no necesitamos condiciones de frontera. Pero si es finito, entonces a fuerzas necesitamos alguna condición de frontera. Y vamos a tener al menos 3, ajá, y siempre se pueden combinar, ¿no? Uno puede decir, en esta frontera tengo este tipo, en este tengo este otro tipo. Siempre es posible, pero digamos, para una sola frontera vamos a considerar 3 tipos de fronteras. La primera es la que ya habíamos usado para FDs, ecuaciones en diferencias finitas, y es la periódica. Entonces vamos a suponer que yo tengo aquí mi red finita y solo tengo estos puntos de aquí. Entonces esto va a ser el punto 1, 2, 3, 4, 5 y ya. Entonces solo tengo L, la cardinalidad de L es 5. Y entonces tengo el problema de quién, o sea, para si tengo una vecindad que tiene que tomar en cuenta los dos de los lados, pues quién va a ser ¿no? Este vecino. Y aquí, pues también quién va a ser el de la derecha. Si tengo condiciones periódicas, lo que voy a hacer es que voy a construir un toro. Ajá, o sea, la topología de esta red va a ser toroidal. Entonces voy a pegar, digo, en mi cabeza lo que voy a hacer es pegar este extremo con este. Y entonces el vecino de 1 a la izquierda va a ser 5 y el vecino de 5 a la derecha va a ser 1. Y entonces, si necesitamos más vecinos porque tengo una vecindad muy extendida, pues entonces aquí seguiría así y aquí seguiría acá. Pero mi frontera está aquí. Aquí y aquí. Lo único que hago es pegarlo. Y ya. Esta es la condición más usada porque se puede usar para simular un espacio infinito sin fronteras. Sí hay efectos de frontera por usar este tipo de cosas, pero en principio como una partícula siente aquí como que sigue el espacio, entonces, y sí, lo sigue de la misma forma que si estuviera acá, entonces es muy usado para simular fronteras infinitas sin tener que usar fronteras infinitas, ¿no? Otra opción que podría ser útil, por ejemplo, si estamos nosotros simulando células en una caja de Petri o algo así, son las reflectivas. Entonces vamos a suponer que tengo igual 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a ver quién serían. Entonces, reflectivas es justamente eso. Es como si yo pusiera aquí en mis fronteras un espejo que están reflejando a toda la red. Entonces, aquí voy a poner un espejo y aquí voy a poner otro. Okay, entonces, si estoy reflejando todo, el vecino del 5 sería el mismo y luego el 4, si necesitamos más. Y aquí el vecino del 1 sería el mismo y luego 2, y etc. Entonces, esto se usa para simular que tus individuos que están aquí no se pueden salir.
Ajá, esto simula que si uno quiere irse para acá, lo que sea que eso signifique, entonces en realidad primero te vas a quedar atascado y luego vas a regresarte. Entonces, por eso se usan cuando nosotros no podemos salirnos de cierto rango. Y finalmente vamos a tener las condiciones fijas. Esta es la más fácil, tal vez. 1, 2, 3, 4, 5. Y lo único que vamos a hacer en estas reflectivas es asignarle cierto valor a las que están afuera. Vamos a decir que este tiene un estado F1, F1, y estas tienen un estado F2 y F2. ¿Sí? Bueno, y estas son usadas cuando nosotros queremos imponer algo. Por ejemplo, lo más usual es suponer que aquí ya todo está muerto. Si algo se sale, muere. Y entonces, por ejemplo, le podríamos asignar el estado 0 a todo lo que esté afuera. O sea, en realidad no va a haber nada afuera porque ya son mis fronteras, es decir, nuestro espacio solo llega hasta las fronteras. Pero si necesitamos para la regla los estados que ya no tengo, pues le pongo 0, por ejemplo. Voy a suponer que 0. O si supongo que todo está muy lleno, como que estoy en una situación como en el metro, donde siguen llegando y llegando y llegando personas, pues entonces podría pensar que esto es no 0, ¿no? Porque hay siempre algo ahí. Entonces depende de lo que nosotros queramos, es el tipo de fronteras que vamos a usar. Bueno, entonces, ok. Lo que vamos a hacer entonces para la dinámica de nuestro modelo es aplicar la regla simultáneamente en todos los puntos de la red. Me voy a poner con otro color porque esto es algo importante. Entonces la dinámica surge al aplicar la regla simultáneamente en toda la red. Que esto es importante porque, como Larisa les puede decir, hay modelos en los cuales no se aplica la regla simultáneamente, sino que uno escoge un punto y lo actualiza, y luego escoge otro punto, lo actualiza. En este caso de las autómatas celulares, lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar todos al mismo tiempo. Entonces, digamos, computacionalmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como todos tienen que cambiarse al mismo tiempo, lo que vamos a hacer es que vamos a tener dos redes diferentes. En una vamos a tener los estados viejos. Y a partir de esos estados viejos vamos a calcular todos los estados nuevos. Y entonces con la colección de todos los estados nuevos que calculamos a partir de los estados viejos, vamos a tener una nueva red y luego esa red va a reemplazar a la vieja. Y así. Entonces generamos una nueva. Cuando terminamos de llenar toda la red nueva, la definimos como la vieja. Y luego a partir de esa vieja generamos una red nueva, cuando terminamos, etc. Esto es importante porque si ustedes se pusieran a cambiar en la red, en la misma red vieja, se pusieran a cambiar los estados ahora por estados nuevos, pues ya estarían cambiando de alguna forma. Miren, si nosotros estamos aquí y yo empiezo a cambiar los estados de acá, así. Entonces, por ejemplo, ya habría yo cambiado este y luego este. Y cuando tenga que actualizar este, ya me estoy tomando estados nuevos aquí y aquí. Y estados viejos acá y acá. Entonces, simultáneo quiere decir que para este su vecindad es la vieja y para este también toda su vecindad es la vieja, para este también todo es la vieja. Por eso simultáneo. No podemos tomarnos de pronto estados nuevos porque ya habría unos nuevos y unos viejos, entonces ya no sería simultáneo.
Bueno, entonces vamos a actualizar todos los estados simultáneos y vamos a decir entonces que el estado de un punto R de la red al tiempo k más 1 va a ser igual a la regla evaluada en el estado de la vecindad de R alrededor de R al tiempo k. Entonces aquí R está aquí y K pues va a ser un natural seguramente. Entonces esta se llama la ecuación microdinámica de nuestro autómata celular. Y sí, es lo único que nos dice, ¿no? Que el estado en un tiempo futuro, en algún punto, es simplemente el resultado de aplicar la regla a nuestra vecindad que está centrada en R, en el tiempo pasado. Entonces esto lo vamos a tener que hacer en todos los puntos de la red. Y las reglas, pues la regla R nos puede ser lo que sea. Literalmente puede ser lo que sea. Aquí vamos a suponer reglas independientes del tiempo, es decir, la regla que yo aplico a cada paso de tiempo va a ser la misma que apliqué siempre. Pero pueden haber reglas que dependen del tiempo, ¿no? Puede ser que en ciertos pasos aplico cierta regla o la regla va cambiando con cada paso, puede ser, pero es muchísimo más difícil de tratar matemáticamente eso. O sea, en la computadora no es difícil, ¿no? Pero si nosotros quisiéramos ver con cuentas qué pasa, es muy difícil. Otro tipo de reglas podría ser que dependen de algo del espacio, ¿no? Que si estoy a cierta distancia del espacio, del centro, pase algo y mientras me alejo pase otra cosa diferente. También puede ser, pero otra vez aquí queremos lo más sencillo. Entonces, la regla que aplicamos en todos lados todo el tiempo va a ser exactamente la misma. Y para terminar, vamos a ver una regla. Recuerden que lo que quería hacer, ¿cómo se llamaba? Neumann, era tener tener un modelo, una máquina, un algoritmo que replicara las condiciones de un ser vivo, en específico la replicación, la autorreplicación de los seres vivos, ¿ok? Y con esto, digamos, él no hizo él hizo uno súper complicado que tenía como 8 estados y no sé qué. Pero bueno, fue el primer intento de hacer algo que replicara. Y sí lo logró. Pero el más simple, que seguramente todos ustedes ya escucharon, pues es el juego de la vida, ¿no? El juego de la vida. Ok, el juego de la vida es un autómata celular, entonces tiene que tener todo lo que ya dijimos, todas las características que ya dijimos. Entonces, este autómata celular tiene L igual a Z2, entonces es una red cuadrada bidimensional. Después los estados va a ser el conjunto 0, 1. La vecindad, ¿quién va a ser? Va a ser la vecindad de Moore. La de Moore, para que recuerden, es esta. Entonces tomamos en cuenta todos los que están alrededor sin dejar huecos, básicamente. Y finalmente la regla. Y la regla algorítmicamente es muy fácil. Entonces, de hecho ya se las había puesto al principio. Entonces, si una celda tiene estado 1 y tiene 0, 1, 4, 5, 6, 7 u 8 celdas vecinas. Con estado 0 o 1, no importa, cambia su estado a 0. Si tiene
estado 1 y 3 y 2 o 3 vecinos tienen estado 1 y los demás 0. Entonces, sigue con estado 1. Y finalmente, si una celda tiene estado 0 y exactamente 3 vecinos tienen estado 1, entonces adquiere estado 1. Ajá. Entonces, esto es un modelo muy sencillo y muy simplificado de, ¿cómo se dice? De ecología. Ajá. Por eso se llama el juego de la vida, porque es pues algo sencillo que simula la vida, ¿no? La primera regla, si una celda tiene estado 1, bla, 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 esto simula la muerte por, ¿cómo se dice? Por soledad, ajá, por soledad, o porque hay demasiados cerca de ti, overcrowding, ¿no? La segunda regla, si tiene estado 1 y 2 o 3, bla, bla, es supervivencia. Ajá. Entonces, si tienes la cantidad justa de vecinos, entonces puedes vivir bien y sobrevives. Ajá. Y la tercera, si una celda tiene estado 0, bla, bla, esto simula reproducción, porque si tienes exactamente todo lo necesario, puedes producir a otro ser, ¿no? Y lo importante de esto es que es un modelo súper sencillo, con reglas muy sencillas. Tiene un comportamiento muy complejo, lo cual va a ser una característica de los modelos de agentes, que aun cuando la dinámica sea muy sencilla, podemos llegar a cosas muy complicadas. Tiene, por ejemplo, la propiedad de estar en un estado que se llama self-organized criticality, criticalidad autoorganizada, porque si uno perturba algo, un estado muy levemente, ajá, que ya está en equilibrio, ajá, que ya no está moviendo ni cambiando, va a cambiar muchísimo y va a hacer un montón de cosas hasta que al final llegue. Ajá. Eso es algo muy importante, muy estudiado, porque generalmente si nosotros en la vida diaria alteramos algo que ya está en reposo un poquito, pues va a cambiar en ese poquito que lo cambie, pero así se va a quedar, ¿no? Pero aquí no, ajá, cambia uno algo muy poquito de algo que ya está en equilibrio y hace cosas completamente diferentes y vuelve como a tomar vida. Ajá. Y eso es una de las características del movimiento de los seres vivos. Ajá. Si nosotros, por ejemplo, consideramos un rebaño de borregos y están en calma, pero de pronto les ponemos un lobo enfrente, pues uno se va a empezar a mover y después todos se van a empezar a mover. Esto es algo importante de los seres vivos. Y finalmente es tan complicado este modelo que se ha mostrado que no se puede, que es imposible encontrar un algoritmo que pueda predecir en qué va a acabar a partir de las condiciones iniciales. Bueno, digamos, si lo simula, sí, pero desde el principio no. Y tampoco el contrario. Si uno quiere llegar a algo, uno no puede encontrar una condición inicial que te lleve ahí. Bueno, y entonces les voy a enseñar aquí unas simulaciones, nada más para terminar. Está aquí. Ok, entonces este modelo tiene muchas estructuras muy interesantes, ajá, que tienen que ver con los sistemas dinámicos. Por ejemplo, este estado que está aquí representa un estado que es un ciclo de
de un ciclo de longitud 4. Es decir, en 4 pasos, esto va a volver a hacer lo mismo. Se va a mover, pero va a hacer lo mismo. Fíjense. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y llegamos siempre a lo mismo. Solo que se está moviendo. Entonces, este dibujo, es un ciclo de longitud 4 de este modelo. Si no mal recuerdo, es un punto fijo. Entonces, vamos a ver qué pasa. Y si ven, el tiempo está aumentando aquí a la derecha, pero no está pasando nada. Entonces, un punto fijo es un punto en el que ya no se va a mover nada. Este es un ciclo de longitud 2, creo. Vamos a ver qué pasa. Entonces, en 2 pasos llegamos a lo mismo, ¿no? 1, 2. 1, 2. Entonces, un ciclo de longitud 2 del modelo. Aquí tenemos un ciclo de longitud 30. Déjenme ver porque no me acuerdo. Lo hice hace rato. De periodo 30. Entonces, en 30 pasos de tiempo tenemos que llegar a lo mismo. Pues, bueno, vamos a irnos a 60 porque me pasa. Ok, entonces 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60. Ya repetimos la condición inicial. Mira, le voy a poner reset. Y lo único diferente es que está sacando como cositas por abajo. Pero es lo mismo, fíjense. Le voy a poner reset. Era lo mismo. 26, 27, 28, 29, 30. Entonces un ciclo de longitud 30. Esto. Y luego pues podemos jugar y ver qué pasa, ¿no? Entonces esto es una condición inicial. Y vamos a ver qué pasa. Y ya, llegó a un punto de equilibrio del que ya no se va a mover. Después de como 52. Este nos va a hacer algo más complicado. Ok, ya entonces como en 80 pasos, llegó a un punto que no es estacionario porque se está moviendo de todas formas, pero ya se queda en un ciclo y ya no pasa nada, ¿no? Y finalmente, tengo este. Obviamente, mientras más intrincado el estado inicial, pues más va a tardar en llegar a un punto, ¿no? A un punto fijo o algo así. Pero fíjense cómo hay estructuras que pareciera que ya se van a quedar así y si las perturba algo, de pronto van a cambiar completamente y van a empezar a hacer un montón de cosas. Entonces es lo que les decía, si hay una pequeña perturbación, aunque ya haya llegado al punto de equilibrio, si lo perturban, de pronto va a empezar a hacer un montón de cosas otra vez. Se va a desequilibrar a él mismo. Ok, entonces ya llegó después de 400 puntos, proyecto 2, y llegó a su estado de equilibrio, ¿no? Y entonces, pues justamente esto, para ciertos patrones iniciales, llega a lo mismo, ¿no? Entonces hay una replicación. Y es muy complicado. Hay otra regla que se llama la regla de Fredkin, que ese sí, cualquier patrón con el que empiece va a terminar. Y es una regla súper sencilla. Va a ser otra vez estado 0,1 en una red cuadrada. Y la regla, perdón, la vecindad es la de Neumann, ya no va a ser la de Moore, o sea,
de Neumann es solamente arriba, abajo, izquierda, derecha. Y la regla es, si tengo un número par de vecinos con 1, entonces la próxima estado de la punto central va a ser 0. Y si tengo un número impar de ceros, no, un número impar de unos como vecinos, entonces va a ser 1. Y con eso puede uno replicar cualquier patrón inicial. Entonces, esto es más complicado y no encontré un simulador. Ustedes lo pueden hacer fácilmente si quieren. Y este es un video donde se ve esto. Empiezan con un punto y ese punto se va a replicar después de ciertos tiempos, ¿no? Por ejemplo, aquí ya fueron 8, ¿no? 8 puntos, no 2, 3, 6, sí, 8 puntos. Y después de ciertos como estados transitorios, vas a tener una copia de tu punto inicial. Entonces aquí está un poco feo porque pusieron un punto, pero literal, si ustedes dibujan un gato o una carita feliz o lo que sea como condición inicial, al final van a tener más de esas. Pero bueno, entonces hace patrones muy chistosos. Y lo importante es, con estos modelos de agentes, no necesitamos una regla, una dinámica muy complicada, para que al final lo que obtengamos sea algo súper complicado y, bueno, además de súper complicado, que pueda, que repite, que pueda simular lo que pasa en un sistema real. Podemos hacerlo con cosas súper sencillas y tener el mismo comportamiento que vemos en la naturaleza. Y necesitamos agentes porque queremos ver la interacción entre varios individuos. En este caso, los estados de mi vecindad lo podemos ver como interacción entre el que está en medio y los que están alrededor. Por eso es un modelo de agentes. Y bueno, pues eso sería todo. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, el ciclo límite